Instagram y Facebook, @msm_decoraciones. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Mirada de espectador. Un programa sobre teatro, artistas, actores, actrices, dirección, autores, el drama y la comedia unidos en un solo programa. Con Gustavo Rodríguez y Eugenia Donacimento, divulgando arte. Todos los sábados a las 18 horas por la RZ. Para que estés al tanto de todo. Y no te pierdas nada. Búscanos en YouTube como la RZ Radio. Una nueva experiencia para tu paladar. Sushi Has Nikkei. Delivery y takeaway. Todo fresco y con calidad premium. Sushi Has Nikkei. Santa Fe 1707. De 10 de la mañana a 23:30 horas. Pedidos al 11 3899 9773. ¿Te gusta? Disfrútalo en el mejor lugar. Sushi Has Nikkei. Tu momento sushi todos los días. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Hacé que el espacio entre nosotros sea más corto. Seguinos en Twitter, @la RZ Radio. Una radio que te siga donde vayas. Ya comienza Psicoestela Radial, programa de psicología, música y emociones. Un espacio para escuchar temas de salud emocional, psicología clínica, laboral, forense y educacional, emprendedurismo y solidaridad. Psicoestela Radial. Entrevistas a profesionales destacados del área y novedades de la actualidad psicosocial nacional e internacional. Idea, producción y conducción, licenciada María Estela Farini. La condena del corazón animal, entre pasiones, deudas y amores,
y estas espinas que van. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Soy la licenciada María Estela Farini. Estamos acá en Psicoestela Radial, programa dedicado a la música y las emociones y también a la psicología. Hoy vamos a tener un programa muy lindo, muy interesante, muy intenso, seguramente, en los temas que vamos a tratar. Y bueno, hoy no estoy sola. Me acompaña la licenciada Ana Moreno. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, un placer volver. Encantada y sé que tenés un programa interesantísimo. Sí, junto a vos, porque Muchas bueno, gracias. vamos al final vamos a debatir algo un poquito o aportar desde nuestras disciplinas algún tema que nos tiene preocupados, ¿no? Como es el tema de lo que está pasando en las escuelas, con algunos casos en particular. Pero bueno, al principio lo que vamos a hacer es hablar de la frustración, que es comportamiento de las personas con baja tolerancia a la misma, factores que pueden causarla, cómo afrontarla y gestionarla. En la columna Amor a la Filosofía, nuestra columnista, licenciada Ana Moreno, nos hablará de desarmando el mito del amor platónico. Sí, vamos a partir desde la frase, desde el sentido común, que podemos decir que tenemos un amor platónico, para explicar un poco de dónde viene esa idea de ese amor idealizado, que algo de eso Platón va a decir. Bueno, perfecto. Empezamos con estos personajes filosóficos de la historia, ¿no? Sí, vamos con la parte de la filosofía clásica, empezamos con el clásica. canon, sí. Muy bien. En el espacio Música y Emociones vamos a escuchar a la banda Turf. Hoy traje a Turf. Me gusta Turf. ¿Sí? Sí, me gusta. Bueno, con el tema Pasos al Costado. Bueno, linda metáfora, ¿Ah? ¿no? Ir como para el costado. Claro. Vamos a analizar, bueno, qué dice este tema, el significado de su poesía, porque realmente es muy interesante. En el espacio de reflexión, educación y psicología vamos a hablar con Ana de la subjetividad en crisis y la ética de la fragilidad, que tiene que ver un poco con este tema de los adolescentes, los niños y adolescentes con sus problemáticas. Hay mucho para hablar acerca de la depresión en los niños y de los suicidios en niños y adolescentes. Cómo están las estadísticas también. A raíz un poco de lo que ha pasado también en este caso de la escuela de Santa Fe. Pero bueno, vamos a debatir un poquito este tema. Empezamos un poco a hablar de la frustración, que tiene un poco que ver, ¿no? También con esta temática. El concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, de ansiedad o disforia, principalmente. Esas serían las principales expresiones. Considerando como un aspecto inherente a la vida humana el hecho de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea, Que es imposible. Imposible, ¿no? Y en el momento en que se anhela, el punto clave, ¿cuál es el punto clave? Reside en la capacidad de gestionar y aceptar esta discrepancia entre lo ideal y lo real. Sí. Porque uno, bueno, imagina, idealmente quiere un montón de cosas, pero después la realidad es otra, ¿no? Sí. No hay herramientas y bueno, todo se cae. Ahí viene la frustración. Así, el origen de la problemática no se encuentra en las situaciones externas en sí mismas, sino en la forma en la que el individuo las afronta. Claro, hay como una capacidad, calculo, de adaptación o Claro. de resistir ante ese embate de la frustración con respecto a la realidad, que habría que poder tener alguna tolerancia para eso. Claro, exactamente. Y bueno, ¿cómo lo afronta cada individuo? No todos lo afrontan de la misma manera. No todos tienen los mismos recursos o no todos tienen las mismas herramientas, ¿no? Pero bueno, eso es más de la personalidad, pero no solo de la personalidad de base, sino también de las enseñanzas familiares. Hay mucho de eso también, ¿no? Se entiende desde esta perspectiva que la frustración se compone tanto de una situación real ocurrida como de la vivencia a nivel emocional elaborada a partir de dicha situación.
¿Cómo afrontamos con éxito la sensación de frustración? La adecuada gestión de la frustración deviene una actitud y como tal, esta puede trabajarse o desarrollarse. La frustración es un estado transitorio y por ende reversible, salvo que esa situación se convierta en permanente por la persona, ¿no? Claro, así la siente y no la puede manejar y tampoco la puede solucionar, ¿no? De esta manera, una adecuada gestión de la frustración consiste en entrenar al individuo en aceptación tanto del evento externo, lo que ha ocurrido, como del interno, la vivencia emocional de ello. La frustración puede categorizarse como una respuesta primaria o instintiva. Es una reacción que de forma natural muestra un estado emocionalmente desagradable cuando se da la ocurrencia de una interferencia ante la persecución de un objetivo propuesto. Alguien está persiguiendo un objetivo propuesto, ya sea un adolescente o alguien en el trabajo también, en lo laboral, y bueno, de repente sucede que no puede alcanzar ese objetivo y algunos, bueno, tienden a asimilarlo y otros, bueno, les produce una carga emocional muy profunda y porque no tienen herramientas para solucionarlo. Este es el planteamiento que propusieron autores como Dollar, Miller, Mauer y Sears en 1938, originando un nuevo campo de investigación sobre esta temática poco explorada anteriormente. La intensidad de la reacción de frustración puede variar sustancialmente, hasta el punto de propiciar afectaciones incluso a nivel cognoscitivo en situaciones de elevada gravedad, como por ejemplo la aparición de alteraciones en la capacidad de memoria, atención o percepción. O sea, sería como una especie de desborde de alguna manera interna. Totalmente, que no le permite, bueno, es como una traba que no les permite ni pensar, ni atender. Llevémoslo al caso del alumno, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar del adolescente por alguna situación que no pudo obtener, se frustró y está, bueno, en la clase está también nulo en la atención, totalmente, como un bloqueo, un bloqueo emocional, exacto. Bueno, ahora, ¿qué es la baja tolerancia a la frustración? Porque existe la baja al nivel mínimo, ¿no? A las personas que de forma usual reaccionan manifestando frustración, se les atribuye una característica funcional llamada baja tolerancia a la frustración. Esto, bueno, también sirve en las técnicas cuando uno los toma para las personas que van a ingresar en algunos puestos determinados, dentro de las cosas que se le miden o que pide algún cliente en particular, es medir la baja tolerancia a la frustración porque el trabajo que va a hacer requiere tener una alta tolerancia a la frustración. Claro. ¿no? Entonces es importante tanto el adolescente como para después el que va a trabajar, el que va a tener un trabajo. Este estilo parece ser más prevalente en la sociedad actual occidental, donde la mayor parte de los fenómenos que la componen se basan en la inmediatez y la incapacidad de espera. Todos quieren ya. O sea, con un componente sumamente ansioso, ¿no? Claro. Sí, y aquel que tiene esa personalidad, ese componente ansioso, bueno, le va a pasar esto, ¿no? Claro, como que no se puede esperar el proceso, que la frustración debe tener un devenir de alguna manera. Exactamente. Los individuos que presentan este modo de hacer se caracterizan también por poseer un razonamiento rígido e inflexible, con escasa capacidad de adaptación a los cambios no programados. O sea, son estructurados, cuando uno los saca, no saben bien cómo acomodarse. Se descolocan. Por otra parte, suelen disponer de una serie de cogniciones distorsionadas que no se adecuan a la realidad, debido a la cual interpretan como insoportable el deber lidiar con emociones más desagradables, como el enfado o la tristeza, y que los conduce, por otra parte, a elaborar una serie de expectativas previas, alejadas de lo racional, desmesuradas y extremadamente exigentes. Hay estudios que vinculan la frustración con conductas violentas. El estudio realizado por Barker, Denbo y Lewin en 1941 probó la vinculación existente entre frustración y agresión.
y puso de manifiesto lo determinante que resultan las expectativas generadas por el individuo de forma previa a la situación potencialmente frustrante. Claro, como toda esa carga de la fantasía que alguien tiene y después retorna como en forma agresiva. Agresiva, exacto. Esa es una manera, Una manera. Hay otros que, bueno, por ahí se deprimen. Sí. Depende de la personalidad de base, ¿no? ¿Cómo se comportan las personas con baja tolerancia a la frustración? Por lo general, y de forma sintetizada, las personas que presentan un funcionamiento basado en una escasa tolerancia a la frustración presentan las siguientes características. Tienen dificultades para controlar las emociones. Son más impulsivas, impacientes y exigentes. Buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tienen que enfrentar a la espera o a la postergación de estas, pueden reaccionar de forma explosiva con ataques de ira o retraimiento y tristeza extremos. Pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandan, de forma que sienten cualquier límite como injusto, puesto que va en contra de sus deseos. Claro, porque muchas veces la puesta de límite opera como frustración para el otro. Claro, exacto. Les cuesta comprender por qué no se les da todo lo que desean. Claro. Esto pasa mucho en los niños, los caprichosos. Sí, que quieren y quieren Bien. algo. Y... Por eso es importante los límites, ¿no? Sí. También. Tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Manifiestan una tendencia a pensar de manera radical, una cosa es blanca o negra, no hay punto intermedio. Claro, sin matices. Sin matices. Se desmotivan fácilmente ante cualquier dificultad y realizan un chantaje emocional. Si no se cumple lo que desean inmediatamente, manipulando a la otra persona con mensajes hirientes. Bueno, para este tema de cómo manejarlo, o sea, cómo poder gestionar, cómo trabajar este tema de la frustración, algunos modelos que presentan déficit en autocontrol en el caso de los menores, estos aprenden una gran parte de su repertorio conductual a partir de lo observado en sus figuras referentes. Modelos parentales escasamente hábiles en la gestión de la frustración transmiten a sus hijos esa misma incompetencia. Y entre las medidas, ya para cerrar esto, principales que suelen formar parte del entrenamiento para potenciar una adecuada tolerancia a la frustración, se encuentran componentes como las técnicas de relajación. Siempre volvemos a los mismos, las técnicas de mindfulness, están usadas hoy en día, el aprendizaje en la identificación de emociones, indicación de instrucciones concretas sobre cuándo debe el niño o el adolescente, en este caso para ir trabajándolo de temprana edad, pedir ayuda ante una situación determinada, realización de ensayos conductuales controlados en los que se simulan escenarios potenciales, refuerzo positivo de los logros conseguidos y adquisición de comportamientos alternativos e incompatibles a la reacción de frustración. Por supuesto que tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? También terapia individual, terapia grupal, terapia con la escuela o con el colegio y también terapia con la familia y que la familia, bueno, intervenga también en estos casos. Claro, como ¿no? para darle y desde apoyo. temprana edad. Claro. Es importante. Sí. Bueno, traje un tema musical acá porque a mí me encanta. Me encanta el cuarteto de Nos. Me encanta a mí también. Me encanta. Y dice, ya no sé qué hacer conmigo, Ay, porque probó de todo. Sí. Y es una frustración constante. Total. Así que bueno, la escuchamos y después, cuando volvemos, hablamos con vos del tema de que nos trajiste del mito del amor platónico. Bueno. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil,
Collier, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovo-lacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, interesante, cambió de todo, al final, bueno, perdió el control, me parece. Perdió totalmente el control, nunca supo qué hacer con él mismo. Claro. Probó de todo. Probó de todo, la tolerancia a la frustración no funcionó, muy baja, muy baja. Así que bueno, grandes Cuarteto de Nos. Bueno, te escuchamos, Ana, y bueno, voy con charlando. Sí, voy con la columna de Amor a la Filosofía. Un poco lo habías anunciado al principio, que era tratar de pensar esto del amor platónico y que tenía que ver. Y pensemos un poco en la filosofía clásica. Tenemos a Sócrates, a Platón y Aristóteles, como una especie de tríada ahí que se arma en el periodo tradicional o clásico. Platón nace en el 427 a.C., en Atenas, forma la academia, y él es discípulo de Sócrates. Su maestro Sócrates lo vincula mucho con la filosofía y también lo marca muchísimo cuando Sócrates es enjuiciado y es obligado a tomar la cicuta y morir de alguna forma en un juicio injusto, y Platón queda como muy tomado por esa situación muy injusta con respecto a su maestro. Platón escribe muchos diálogos, en realidad tiene una manera de escribir dialógica porque tiene una escritura pedagógica y filosófica donde su personaje siempre es Sócrates, de alguna manera también como una especie de homenaje a su maestro, donde Sócrates va caminando por la palestra y va buscando como ciertos interlocutores para discutir algún tema en particular.
Y uno de los temas importantes que aborda Platón desde la mirada de Sócrates es sobre el amor, ¿no? Y tiene un libro muy famoso, que es un diálogo también, que es El banquete. El banquete. El banquete de Platón, o simposio se llama también, donde podemos hacernos una idea de que hay varios disertantes a los cuales se les pregunta, o el tema que tienen que rodear es el amor. Entonces ahí cada uno va dando su opinión. Estos banquetes son largos, están tomando vino, hay como un ambiente bastante jocoso como para hacer esta especie de intervención. Y tiempo. Y tiempo, además, por supuesto, tiempo. Pensemos también que los filósofos son parte de la aristocracia, de la democracia ateniense. No estamos hablando de esclavos ni de mujeres en ese sentido, sino de aristócratas y de personas que disponen, digamos, de su tiempo y de poder como para poder tomarse esas licencias, de poder filosofar a través del ocio. Y en este banquete se diserta a través del amor. Y bueno, un poco la idea platónica que recorre el texto es que el amor es algo que se va como alcanzando, ¿no? Como si fuese una especie de aceleración y de peldaños que se desprende de lo físico y de lo sensible. Hay una cuestión platónica que tiene que ver con decir que lo sensible o lo material, lo del mundo, de la materia, se corrompe, ¿no? Porque cambia, un poco como decía la canción del Cuarteto de Nos. Sí. Todo va cambiando y todo se va transformando. Entonces Platón apunta más a una idea de belleza. Y esa idea de belleza la podemos conseguir a través de la razón. Digamos, tenemos que ir hacia un camino intelectivo, ¿no? Por eso un poco la idea del amor platónico tiene que ver con el concepto de amor de Platón, porque nos tendríamos que desprender también un poco de la cuestión física, ¿no? Claro. El amor para Platón no es algo del orden de lo sensible. Puede haber al principio una atracción física o algo más del orden de lo material, pero después, a medida que ese amor va creciendo, tendría que ser un amor por la belleza en sí misma, ¿no? Querer como al otro o amar al semejante de una forma quizás un poco más racional en el sentido de la belleza en sí. Claro. Entonces, la frase tiene que ver con eso, ¿no? Como idealizar un amor que esté más allá de lo físico, ¿no? De romper las barreras de lo sensible. Sí, más aplicado por ahí a los valores también, ¿no? Sí, quizás enamorarse por ahí más en términos de los valores de alguien y no tanto por la imagen que tiene. Física, claro. Sí, claro. O por las convicciones que tiene, o por como vos decías, los valores que pregona, o cuáles son las causas que decide acompañar, si es solidario, si no es solidario, si es buena persona, si ayuda a los demás. Bueno, valores que no son del orden de lo material. Sí. Así que de alguna manera Platón lo que hace es inaugurar esta especie de división de mundo entre lo sensible y lo material y lo racional, y el amor y las ideas quedan como arriba de alguna forma, llegando a través de un trámite racional que tiene que ver con la filosofía. Ese banquete era en una mesa, ¿no? Sí. Digamos. Sí. Me hace acordar a la última cena de Jesús, por ejemplo. Sí, podemos pensarlo, de esa manera. Me imaginé. ¿Había algún traidor en esa mesa del banquete? No había traidores, pero en el banquete está Alcibíades, por ejemplo, que es un personaje que está enamorado de Sócrates, dudoso y que se emborracha y que da la disertación del amor borracho, ¿no? Es bastante gracioso, ¿no? Lo que él dice, después lo pueden leer también. Pero bueno, es un personaje que rompe de alguna forma la estructura más formal del banquete. Pero no un traicionero como en el caso de Judas. No. Ahí están todos convocados. Están todos en ese sentido. Había este alegre que, digamos... Sí, este alegre que da como su parte un poco más jocosa del amor y más divertida. También con la pretensión de seducir a Sócrates, ¿no? Ahí bueno, sí, en esa época era muy... Era común, ¿no? Que existiera entre los hombres una especie de eros pedagógico y de eros intelectual, donde los discípulos y los maestros quedaban como también en situación erótica desde el conocimiento. Pero así que pasaban siempre más por seguían con ese amor idealizado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, había un amor físico, sí, pero era distinto porque era como más como una admiración quizás, ¿no? Sí, como por ese maestro, por quien tenían arriba, que era mayor generalmente, ¿no? Sí, que compartían ese conocimiento. Y también pensemos que este vínculo entre discípulo y maestro era un vínculo que atravesaba todo, básicamente. Claro. No es como pensamos la escuela hoy,
que uno va a la escuela un rato a aprender y vuelve a su casa, sino que generalmente los discípulos vivían con sus maestros y además de enseñarles filosofía, matemática, también les enseñaban a vivir, digamos, Claro. A hacer cosas de la vida cotidiana Sí, también, sí, sí, entonces sí. el vínculo era muy fuerte y se acompañaban casi toda una vida. Claro, eran como un padre también, ¿no? Sí, sí, Tenían sí. esa figura paternal, Sí. eran un poco de todo, ¿no? Sí, 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 Claro. como una compañía Mm. bastante extendida en el tiempo también. Bueno, en la bitácora cultural, el banquete, por supuesto, Sí, lo claro. pueden leer. Clásico Sí, ese. lo leen Sí. en clave de tratar de ver qué es el amor y ver qué responde cada uno, Diotima, Alcibíades, qué responde Sócrates. Tenemos el mito del andrógino, ahí si lo quieren leer también, el famoso mito de la media naranja, también es una explicación del amor que se da en el banquete. Recomiendo la edición de Gredos porque quizás es la que tiene la mejor traducción, pero bueno, hay muchas ediciones que se pueden leer como primera lectura. Y a nivel audiovisual por ahí, para poder pensar algo del orden de que nos despierte el pensamiento sobre el amor o del amor platónico, hay una serie que está en Prime Video que se llama Amor Moderno, que son historias donde se escribieron de alguna forma en el New York Times, en una columna sobre amor, donde la gente lo que hacía era como mandar cartas o experiencias amorosas, así como muy disruptivas. Por ejemplo, encuentro entre personas que tenían citas y aplicaciones, personas que se han encontrado azarosamente. Esto se llegó, digamos, a la revista y después se hizo una serie que son episodios cortos que hablan sobre el amor y sobre el amor moderno en tiempos actuales, digamos. Así que podemos pensar el amor desde las distintas dimensiones y después esta serie se replicó en todo el mundo. Así que cada país, o la mayoría de los países, hizo un amor moderno de su propia Qué propio bueno, lugar. interesantísimo, la Sí. verdad que bárbaro. Bueno, gracias Ana, por adentrarnos, digamos, En la filosofía en la clásica. filosofía del amor y idealizado, ¿no? No solamente lo físico, que bueno, tiene su valor también, no Por todo supuesto. lo físico. Bueno, hacemos redes sociales, ya aviso, y cuando volvemos vamos al espacio de música y emociones. Clases de guitarra de Guido Parisi. Técnica, improvisación y teoría. Todos los niveles, todos los estilos. Celular 15 41 74 7313. 15 41 74 7313. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como @psicoestela radial. Escribinos psicoestelaradial@gmail.com. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me había
Bueno, acá seguimos con Ana Moreno y estábamos escuchando a Turf. Sí. Lindo tema este, Pasos al Costado. Bueno, estamos en la RZ, les recordamos. Teléfono para mensajes 11 22 62 77 28, www.larz.com.ar. Nos pueden seguir y si no pueden, después pueden escuchar el programa. Mucha gente que escucha el programa después, tranquilos, así que gracias a todos. Y nos decía esta canción, la canción Pasos al Costado de la banda argentina Turf, es una introspección sobre la vida y las decisiones que tomamos. La letra refleja un momento de autoevaluación y conciencia sobre el camino recorrido, marcado por la incertidumbre y el miedo a enfrentar la realidad. El protagonista de la canción se cuestiona sobre el equilibrio entre lo que ha dado y recibido en la vida. Que bueno, no siempre es igual, ¿viste? Hay un desequilibrio ahí, ¿no? Y llega a la conclusión de que es necesario aceptar la vida tal como viene con sus altibajos. Bueno, en este caso llega a esta profunda reflexión y positiva, ¿no? Positiva idea, ¿no? de este tema. El estribillo, de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, ¿no? Sugiere que no hay una única manera correcta de vivir la vida, cada decisión conlleva sus propias consecuencias y aprendizajes. La canción invita a abrir los ojos y ser conscientes de nuestras elecciones, reconociendo que a veces damos pasos al costado, evitando enfrentar la realidad por miedo a lo que podamos descubrir. Finalmente, Pasos al Costado es también una canción de esperanza y renovación. A pesar de los errores y los momentos de duda, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo, con un corazón alerta y la experiencia previa como guía para no repetir los mismos errores. La banda Turf, conocida por su rock pop con toques de Britpop, transmite en esta canción un mensaje universal sobre el crecimiento personal y la resiliencia. Sí, como está, me parece que el tema está buenísimo porque de alguna forma muestra esto que vos decís de aceptar de alguna forma, bueno, un poco como son las cosas. Que también, no siempre ¿no? te va bien en la vida, que no siempre te sale todo bien, a veces que bueno, pero bueno, está atado un poco al tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? Sí, por ahí aceptar un poco las contingencias de la vida nos hacen vivir un poco más livianos también, porque Claro. estar como tan rígido y con tanta expectativa es difícil. Es difícil. Pero bueno, eso es parte del proceso de maduración de cada Sí. uno, ¿no? Cuando uno llega a cierto... Bueno, hay gente que no madura más. No, bueno, puede ser. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de edad, pero hay gente que sigue siendo niño toda su vida, pero en el proceso normal, habitual, sí. Cuando uno llega a determinada... Responsabilidades que tiene que periodo asumir. de su vida, suele venir la madurez en algún momento. Sí, y eso que decías de hacer un alto y poder pensar qué es Y lo que la vida me ha repensar, dado claro. hasta el momento, bueno, está bueno hacer esos Está bueno, balances. exacto. Así que bueno, esto es un poco con respecto al espacio de música y emoción. Y ahora sí, bueno, en esta última parte del programa vamos a hablar un poco del tema que vos también planteaste, ¿no? ¿Verdad? Sí, Que sí. es el tema de la subjetividad. Sí, de la crisis de la subjetividad Bien. y la ética de la fragilidad, pensando en la tragedia de San Cristóbal, Exacto. En la escuela, que sucedió este hecho tan tremendo, de este tiroteo que sucedió allí, pensando también en términos de responsabilidades, quizás no hablar tanto de culpa, y pensar un poco cuál es el lugar que tiene la escuela, qué es lo que podemos reflexionar en torno a eso, pensar en las familias también, y me imagino en esa comunidad educativa que debe estar destrozada, porque Totalmente. el hecho habrá sido totalmente impactante y muy violento y muy difícil de procesar, entiendo. Yo ayer miré la conferencia de prensa para ver cuáles eran las actualizaciones. Quizás no nos importa tanto la parte jurídica porque no Claro, es nuestra, sí, nuestra sí, sí. disciplina, pero sí hay como una especie de investigación que se está haciendo por una especie de vinculación con redes internacionales, decían los especialistas, pero que hay como cierto secreto de sumario, ¿no? Al ser un menor, no hay muchos datos, digamos, de qué es lo que podría haber sido de alguna forma el factor desencadenante.
Sí, lo que ellos sugieren es que había una situación intrafamiliar muy compleja, pero de la cual no tenemos cuenta Como de que... habitualmente pasa, ¿no? En Sí, estos casos es así real. Bueno, lo que se dice que la mamá que estaba separada de vuelta a casarse. eso no sabía eso, La mamá pero... estaba separada, estaba con una pareja que aparentemente había alguna cierta violencia, ¿no? Claro. Con la pareja, pero la mamá, maestra jardinera, Sí, estaba en uso de su licencia por un problema de depresión. Pero ok. bueno, ese era el contexto, no Sí, se sí, sí. sabe, puede Sí. pasar cualquier cosa, ¿no? O ser otras las posibilidades por los cuales llevaron a este adolescente a cometer este tema, ¿no? Sí. Pero yo pienso, y bueno, vos que Sí. trabajás en las Sí. escuelas y que, bueno, sos profesora y tenés tanta experiencia con ese tema, hay protocolos en las escuelas generalmente, ¿no? Hay protocolos, me parece que este tema lo que hace de alguna forma es reabrir el debate que suele pasar, porque también sucedió en el 2004 con la tragedia de Carmen de Patagones, con Sí. Junior. Bueno, ¿cuál es el lugar de la escuela ante la violencia? Esto que vos preguntas de los protocolos. Existen protocolos y existen gabinetes, el EOE, y personas que están dedicadas a ese trabajo para poder detectar, incluso los docentes son los primeros en detectar cuestiones que tienen que ver con alguna alteración o algo que notamos raro en algún estudiante. Pensemos también que la escuela de alguna manera lo que hace es calificar el rendimiento académico, Sí. porque también decían que el estudiante era tranquilito, como que no tenía problemas de conducta, y eso quizás es un poco más vistoso. Introvertido, y Introvertido, eso es alarmante. exactamente. Después vamos a decir por qué, ¿no? Sí, totalmente. Es Que a veces alarmante. ser pacífico, tranquilo Claro. o estar aislado no es un síntoma de que está todo De bien, que está todo bien. sino que quizás La también... procesión va por dentro. Sí, que tendríamos que poner un poco la lupa allí, pero bueno, quizás es más común prestarle más atención a un pibe o una piba que tiene mala conducta, pero bueno, la escuela tiene como esa función y los docentes son como el primer bastión que van a pedir ayuda o tratan de recurrir a los gabinetes, que también tendríamos que ver cuáles son los recursos con los que cuenta la escuela. Claro, los ¿no? gabinetes son de Sí. psicopedagogos o tienen también psicólogos, porque habitualmente lo que hacen es poner en el gabinete un psicopedagogo. Sí. Y no es lo mismo, Bueno, porque no están capacitados para detectar este tipo de problemáticas. claro, Por eso las incumbencias de cada profesión hay que respetarlas totalmente. y son distintas. Por ¿no? supuesto, Hay, sí. O sea, alumnos que tienen problemas de aprendizaje y por eso, bueno, o tienen problemas de conducta y por eso también no aprenden, Sí. pero bueno, son distintos. Hay alumnos que aprenden y tienen problemas de conducta, pero una cosa es que lo trate el psicólogo y otro el psicopedagogo. Por supuesto, Pero ¿no? El bueno, gabinete no tiene sé que cómo estar es el compuesto, tiene que estar Exacto. compuesto por psicólogo, por psicopedagogo, muchas veces también licenciados en educación, trabajan Sí. en ese gabinete, Sí. pero pensemos que quizás en escuelas con mucha población, 3 personas o 4 personas para atender muchas particularidades es un desborde también Claro, sí, de ese sistema. Y también pensemos que la escuela hace como una primera atención, no es quien diagnostica ni hace todo ese tipo No, de más cosas, bien. sino que necesita tener una derivación a un centro de salud que pueda Totalmente. alojar estas problemáticas y a estas familias, Sí. donde, bueno, quizás el vínculo también con algo de la salud pública tiene que estar un poquito más aceitado para que estas cuestiones puedan ser tramitadas de alguna manera con cierta celeridad, porque el estudiante o la estudiante sigue estando en la escuela. Claro, Muchas claro. veces, y bueno, como pasó en este caso, que vos decías que era tranquilito, que estaba no llamando tanto la atención, parece ser que sí, de alguna manera. Bueno, a eso quería llegar un poco de la parte, desde el punto de vista psicológico, hablamos de la esquizofrenia desorganizada. ¿Qué es? Es una esquizofrenia también conocida como hebefrenia. ¿Y qué es la hebefrenia? Es un trastorno mental en el que el comportamiento del individuo sufre alteraciones espontáneas sin ningún propósito o motivación, agitación y desinhibición. Pero, ¿por qué se le dice hebefrenia? Es la esquizofrenia de la adolescencia, la esquizofrenia temprana, ¿no? Y generalmente se producen hasta los 25 años de edad, ¿no? Las causas de este padecimiento son desconocidas, como
la causa de la esquizofrenia en sí es desconocida. No tiene una causa que uno diga, bueno, una patología física, que vos decís, Claro. bueno, es por esto, no, es desconocido y hasta el momento sigue siendo desconocido. Pero se sabe que comienza, como te decía antes, de los 25 años y que los antecedentes familiares de depresión o psicosis aumentan la probabilidad de padecerlo, pero no son los causantes Claro. tampoco, Sí, ¿eh? sí, sí. A su vez, se puede destacar un fuerte componente genético, siendo más probable el desarrollo de este trastorno mental si la persona presenta antecedentes familiares. Pero es un conjunto de cosas, Sí, ¿no? es un conjunto de Es un cosas. conjunto de cosas. Y en el caso, bueno, de la esquizofrenia, precisamente son las personalidades introvertidas. Claro, eso que Las decías vos de... Las personalidades calladas, introvertidas, que todo va por dentro, se va acumulando hasta que explotan, o sea, Claro. pasan de la tranquilidad Sí, 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 a al la acto. ira y a la explosión, Claro, lo que se llama el outing out, claro, ¿no? claro. A la acción, que Sí, es lo que sí. pasó con este chico. Sí, sí, que, ¿Mm? que no hay una forma de tramitar ese malestar simbólico a Exacto. través de la palabra, sino que alguien actúa directamente el acto Sí. agresivo. Y se puede, bueno, pensar mucho, tenía el arma del abuelo, quizás Sí. la reacción era contra el abuelo, uno no, si entra a analizar, Sí, hay que ver por qué, a quién quería molestar, ¿viste? O no por ahí a la madre, sino a la... sí. Bueno, eso ya entra dentro de la parte de la interpretación más psicoanalítica, quizás, ¿no? Sí, del caso en Sí. particular. Los síntomas, comportamiento activo pero no constructivo y sin objetivos, respuestas emocionales extrañas e inapropiadas. Esto es bueno también que los maestros o los profesores dentro del aula, a pesar de que sabemos, por supuesto, que tienen 20 millones de cosas que ver, pero bueno, a alguien que preste atención a estas cosas y bueno, esté atento, ¿no? Respuestas emocionales extrañas e inapropiadas, dificultad para sentir placer, que se llama anedonia. Sí. ¿M? Delirios, creencias falsas y fijas, falta de motivación al iniciar o completar tareas o comportamientos excéntricos o socialmente inadecuados, ver y escuchar cosas que no existen, que serían las alucinaciones, porque lo que se produce en la esquizofrenia es la escisión del yo. Claro. Una parte, una parte es real y la otra parte pasa a ser fantasiosa. Y ahí se escinde, son como dos yo distintos en la misma persona, ¿no? Ver y escuchar cosas que no existen, bueno, decíamos alucinaciones, comportamiento tonto o extraño, discurso sin sentido, es decir, lenguaje desorganizado. Es una manifestación de trastornos más profundos que afectan al pensamiento y a los procesos cognitivos. Por ejemplo, cambios de tema espontáneos, conocidos como fuga de ideas, ¿sí? En la conversación. Sí, sí. Es común que se presenten delirios también, creencias falsas Sí. y fijas, alucinaciones, percepciones. El diagnóstico seguro normalmente es necesario un periodo de 2 o 3 meses de observación continua para asegurarse de que persiste el comportamiento, por supuesto, inmediatamente la terapia. Claro. No primero medicarlo, Sí. no al psiquiatra que medica, no. Tratamiento psicológico y si necesita la medicación para acompañar, para asegurarse de que persiste el comportamiento característico y descartar cualquier otra patología orgánica y consumo de sustancias. Claro. También porque eso trae aparejado la psicosis, ¿no? Sí. Se pueden despertar psicosis, ¿no? Cualquier subtipo de esquizofrenia, en este caso concretamente, este tipo requiere un tratamiento de larga duración, en muchos casos de por vida. Lo más importante en el tratamiento es poder ejecutar una intervención multidisciplinaria con las distintas disciplinas en salud mental, psiquiatría, psicología, asistencia social, tratamiento, terapia individual y familiar. Bien, es como un tratamiento Sistémica, integral, claro. Sí, sí, sistémica, sí, ¿no? sí. Y bueno, traemos ya quizás para terminar un poco el tema del suicidio, porque es muy común la depresión en los niños, Sí. niños de corta edad, Sí, sí, y totalmente. adolescentes, por supuesto, y muy también habitual el tema del suicidio, que no ha bajado en las estadísticas, ¿no? En los últimos 30 años se triplicaron los casos de suicidio en la adolescencia. Sí. Según un estudio realizado por UNICEF Argentina en 2019, la cifra ascendió a 12.7 cada 100.000 adolescentes de entre 15 y 19 años.
Después de la pandemia por coronavirus, los casos se incrementaron. Configuran intento de suicidio las conductas potencialmente lesivas, autoinfligidas, porque se hablaba de este adolescente que tenía conductas que se autoinfligía. Sí, ¿no? Entiendo que quizás el suicidio es como una violencia hacia uno mismo. Exactamente. Y después el hecho cometido es la violencia contra el semejante. Cuando hay un control. Ahora, cuando Claro. se descontrola la violencia pasa a Sí. ser hacia el otro. Totalmente, ¿no? sí. Pero él tenía este tipo Sí. de conductas y sin resultado fatal que muestra una evidencia de intencionalidad de provocarse la muerte. Sí. La ideación suicida, en tanto, contempla cualquier pensamiento sobre poner fin a la vida propia. Bien, y esto es re interesante lo que decís porque tenemos que pensar también cuál es el futuro de alguna forma que le estamos prometiendo los adultos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué promesa de futuro también tiene la escuela como para poder ofrecer a estas nuevas generaciones? Volver quizás al lazo social en términos de los clubes, de los deportes, Claro. que los jóvenes Sí. puedan volver a encontrar un lugar de pertenencia donde se sientan contenidos, mirados, Totalmente. ¿no? Donde puedan compartir con sus pares proyectos. La escuela sigue siendo igual el último lugar y el lugar donde los pibes y las pibas se encuentran, se saludan, se miran y disfrutan un poco su juventud y proyectos en común. Pero bueno, también tenemos que pensar que la violencia social, como dice Silvia Bleichmar, lamentablemente la escuela no es una burbuja y la violencia social de la sociedad impacta de alguna Claro, manera sí, en la sí, escuela. desde ya. Y bueno, pensemos por ahí en esta cuestión de los hechos de la impunidad y cosas que parecería ser como que nada tiene castigo y el límite no existe. Bueno, quizás eso también es un caldo de cultivo para que los jóvenes de alguna forma pierdan como cierta esperanza en el futuro. Totalmente, totalmente. Bueno, este es un panorama, lo vamos a seguir charlando. Y trajimos un tema musical de Pedro Aznar que se llama Quebrado. Lo escuchamos y después cuando volvemos nos despedimos. Bueno, vamos. Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro. Pausa, agarraza y suelta los pájaros del deseo. Mi seguridad no alcanza, la lanza abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado. Miedo de morir antes de saber vivir. Como altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad es falsa, la lanza abre un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado. Quebrado, quebrado. Miedo de morir
Miradas. El mundo digital no tiene filtros, pero la infancia y la adolescencia sí necesitan cuidado. No todo contenido es para cualquier edad. Poner límites no es censura, es protección. Miradas. Una reflexión de lo que vemos. Bueno, buenísimo el tema de Pedro Aznar y Miradas, que es de nuestro locutor de años, que son micros de miradas que siempre ponemos en el programa, Víctor Pedache, un abrazo. Pero bueno, buenísimo, pudimos tratar todos los temas, de todo un poco, de todo. Así que vamos para el próximo martes. Bueno, vos no venís. Vengo dentro de unas semanas. Dentro de unas semanas volvés con algún tema tan interesante como el de Platón. Seguramente Aristóteles venga. Ah, me encanta. A ver si puede discutir un poco con su maestro también. Más racional, digamos. Más racional, sí. ¿no? Pero la verdad que están bárbaros los filósofos. Y estamos esperando las mujeres. Por supuesto, las mujeres ya van a llegar. Ver quiénes son, a ver. Sí. Sí. Me gustaría hablar un día también de Max Scheler, por ejemplo, de los valores. Sí. Y de Kierkegaard. Bueno, también, ¿no? Podemos pensar en algo de eso. También, sí. ¿no? Para mechar un poquito. Bueno, gracias Javier Anonis por la operación técnica. Todo buenísimo. Gracias Ana. No, gracias a vos por la invitación, un placer para mí. Gracias a todos los que las están viendo, nos vieron, nos van a escuchar. Vamos a subir el programa, así que aquellos que no lo pudieron escuchar y ver, lo van a poder revivir o verlo por primera vez. Nos volvemos a encontrar en Psicoestela Radial el próximo martes, 16 horas por la RZ. Chau a todos. Chau, chau. Vagaba por los campos de Tennessee, como había llegado no sé, no hay flores blancas para mí, más veloces que águilas mis sueños atraviesan el mar. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite